Guerrero Castillo, maestrante en educación. Para educar a un niño se requiere todo un pueblo. Miguel Ángel Santos Guerra. Es para mí un honor presentar a la mesa del diálogo que estará integrada por la maestra Alejandra González Díaz. Licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, doctorante en Tanatología por el mismo instituto, docente en las maestrías en Educación, Evaluación Educativa y Psicopedagogía, también del Instituto. También presentamos al doctor Juan Alfredo Polo Espinosa, postdoctorante en Inteligencia Espiritual Transpersonal de la Fundación Ramón Gallegos Nava, doctorado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestro en Educación y en Tanatología por el mismo instituto, licenciado en Educación Primaria y licenciado en Teología por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, decano y docente de la maestría en Tanatología también por el Instituto de Psico-Oncología. Entonces, ellos estarán en la mesa de diálogo. Gracias. Levanten la mano quien ve Relatos Inexplicables. Con eso pasamos lista, ok. Igual los alumnos de la maestra Karina, ¿quiénes son? Todos. Gracias, buenos días. O buenas tardes, más bien. Es un gusto para nosotros estar frente a ustedes. Y sí, precisamente este programa que acabamos de decir es el programa que nosotros encabezamos en la barra de la programación de Radio I. Después de este comercial, vamos a hablar sobre las problemáticas del alumno del siglo XXI. Ya en todo este día, del día de ayer y el día de hoy, hemos podido ver que una de las problemáticas más fuertes que ha enfrentado el alumno en la educación es la parte afectiva, el contexto. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Si realmente hay necesidades o solamente están respondiendo a las necesidades de un mundo globalizado, de un mundo que exige, de un mundo que de alguna manera los está predestinando para poder responder a algo que necesitan. La primera diapositiva nos va a ir como mostrando la parte de si el pasado para afrontar, nos ayuda en algún momento para afrontar el futuro. Y la pregunta que nos hacíamos, en este caso el doctor y yo, era que si ha cambiado el perfil del estudiante universitario. Nosotros estamos hablando más o menos de 10 años a la fecha. Bueno, es bien interesante este planteamiento por lo que implica la evolución del sistema educativo. En alguna clase lo contaba. Los héroes han cambiado. Los héroes que nosotros teníamos de niños ya no son los héroes que tienen los niños ahora. Si hacen memoria, por ejemplo, hace 15, 20, 30 años, los varones regularmente nos peinábamos como Benito Juárez. Hacemos una rayita aquí y nos peinamos y todo de lado. Porque esos eran nuestros modelos de héroe. Estos próceres de la patria eran los ideales a seguir y eran los que nos construían socialmente en el ideal de lo idóneo. Con el paso del tiempo los héroes cambiaron. Hoy los niños tienen otros modelos a seguir. Hoy es posiblemente el escorpión dorado, o sea, hay otros héroes. Hoy incluso sus cortes de cabello ya no son los de Benito Juárez, ya hacen el de Cristiano Ronaldo, ya hacen un copetazo acá,
y una greca aquí medio extraña. Es decir, el estudiante del siglo XXI tiene otras inspiraciones totalmente distintas a las que posiblemente nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, crecimos. Hace rato la maestra Elsa contaba esta cuestión de, pareciera ser que los maestros que fueron formados en el siglo XX intentamos comprender al niño del siglo XXI cuando los ideales con los cuales caminamos son totalmente opuestos. Nosotros crecimos con una identidad de museos, por ejemplo, que no era la cultura de museos que realmente se tiene ahora. Si tú haces memoria, cuando ibas al museo cuando eras niño, te ponían a copiar las tablitas. No sabías por qué las copiabas, pero había que copiar. Entonces ahí van las primeras experiencias del hombre en la foto, claro. No faltaba la foto así todos juntos. No pierdan el boleto porque lo vamos a pegar en el trabajo. O sea, crecimos con esta identidad de no importa tanto lo que sepas, sino lo que acumulas a través de esa experiencia a la que te llevan, por ejemplo, al museo. Hoy el niño no vive esa realidad. Hoy el niño tiene tanta información a la mano que su identidad, incluso para comprobar verdades, es totalmente distinta a la que nosotros vivimos. Ese es un paradigma de la educación. Los docentes que se formaron en el siglo XX tienen que enfrentarse a las realidades del alumno del siglo XXI. Un alumno que claramente ya no aguanta, como muchos de nosotros, heroicamente una clase 2 horas así sentaditos sin movernos. Pues ellos ya no la aguantan así. Tienen que tener otros estímulos para lograr desarrollarlo. De ahí que el perfil ha cambiado. Y de ahí la currícula tiene que modificarse. Los planes y programas tienen que modificarse. Tal vez el punto que más se le ha criticado, posiblemente, hablando de la reforma educativa de nuestro país, tiene que ver con, intentamos pensar en un niño global, pero no hemos terminado de identificar exactamente cuál es la necesidad de ese niño mexicano, pero queremos empatarlo con los niños de todo el mundo. Ese es un problema, un paradigma que no ha sabido resolver el Estado mexicano, porque lo que intentamos hacer, y como lo que regularmente se hace, es generar planes que tengan un tiempo limitado. El sexenio pasado había un proyecto, un Plan Nacional de Educación, que no llevaba ni un mes el nuevo gobierno y ya estaba entrando en procesos de reforma. Y esa es una realidad que se tiene que trabajar desde la perspectiva de que el estudiante del siglo XXI no tiene las mismas características que posiblemente muchos de nosotros tuvimos, y la forma como interactuamos y aprendemos tampoco son las mismas. Sí, y si a esto nos enfocamos, el doctor estaba comentando con los niños de educación básica, porque finalmente él, bueno, aparte de que da clase aquí, pero está en las mañanas con niños pequeños de primaria, nos enfrentamos también a este perfil de egresados de licenciatura. Ahora necesitamos que sean gente que esté y que sepa de competencias, ¿no? Gente que de alguna manera, a raíz de los últimos 10 años, la tecnología nos ha rebasado, nos ha acabado, nos ha moldeado, forma de pensar, de buscar, de investigar, de todo. Yo doy una materia, no sé si la hayan llevado, yo creo que sí, que se llama Taller de Investigación Documental. Cuando yo digo, la investigación tiene que ser en una biblioteca, cambia la perspectiva de vida, ¿eh? ¿Cómo creen que ir a una biblioteca? No, ya tengo, para eso existe el internet. Y entonces la pregunta es, ¿y realmente haces la investigación ahí? O yo creo que algunos sí, pero nos remitimos a copiar y pegar. Allá nada más retomar lo que ya está ahí guardado. ¿Qué tipo de perfil estamos necesitando? Necesitamos gente que sepa resolver. Necesitamos gente que sepa pensar. Necesitamos gente que pueda dar resultado en el sentido, cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto, ¿qué vamos a hacer? Ese tipo de profesionales necesitamos. Y la otra, nos estamos enfrentando como profesionistas, desde el punto de vista universitario, como profesionistas que van a salir al mercado laboral y se van a enfrentar con gente de otras universidades. No sé si mejores o peores, pero son gentes de otras universidades que en algún momento en el trabajo, en el mercado laboral, no te van a preguntar qué sabes pensar, sino qué sabes hacer.
Y la combinación tan importante que hay entre la teoría y la práctica, esa combinación tan importante, y que a veces dejamos a un lado la teoría, como es pesado, no queremos leer, no podemos. Esa exigencia tenemos ahora con el alumno del siglo XXI y enfrentando a un mundo globalizado donde me exigen saber lo mismo que saben en Inglaterra, que saben en España, que saben en Chile, que saben. A eso nos estamos enfrentando. La otra parte es la acción-reflexión, una calidad educativa con humanismo y ética. Nos piden un humanismo que te dé chance de todo, que seas tolerante. Pero y entonces, ¿dónde está la parte del compromiso? Ese tipo de alumnos somos los que necesitamos. Siguiendo con esta línea de las problemáticas del alumno, hablando desde el argumento 2 que viene en la diapositiva, la preocupación por la educación en el mundo globalizado, que mencionaba Ale. Hoy está, lo mencionaba el doctor Marco Galicia en su primera conferencia a las 9. Hoy los modelos educativos buscan tener por lo menos dentro de su marco el ideal de que el alumno entre o tenga un panorama de la globalidad y que el niño mexicano o el alumno mexicano tenga un vínculo directo con el alumno de Irlanda y el de Irlanda con el de China, y de que haya una pluriculturalidad a través del pretexto de la educación. Eso es algo favorable y es necesario precisamente por la capacidad a la que tenemos hoy de información, pero también tiene sus contras cuando no está pensado de todo el proceso del mismo sujeto para llevar esa realidad. Por ejemplo, pensando un poco en los modelos educativos. Cuando nosotros estudiábamos, cuando éramos niños, en la infancia, nos enseñaban, ustedes recordarán, ríos, montañas, planetas, pero vamos a la cuestión más sencilla de ríos, montañas y estados. Te hacían incluso aprenderte ríos y montañas. Te decía, va a haber un examen de dónde está la Sierra Madre. Yo no me aprendí, yo reprobé ese examen. Fíjate, Sierra Madre Oriental, ¿cómo se llama esa cosa? O sea, te dicen, tienes que hacer, sí, ¿verdad? O sea, queda lejos, ¿verdad? Sí. Por ahí queda. Pero te hacían que te aprendieras cosas que no van con la realidad del niño. Entonces de repente decían, no, tienes que aprenderte estas características y cuántas montañas hay y cuántos tipos de volcanes hay. Características que realmente no tenían una utilidad. Con la reflexión de los marcos educativos, de repente hubo la intención de acercarle más esa realidad al niño. Pero se vuelve a caer en ese mismo exceso, porque de repente en los programas vienen temas donde el niño tiene que interactuar con una realidad que no es su realidad. Y te dicen, es que el niño mexicano va a recibir una carta de un niño de Bolivia, que tiene esta problemática el niño de Bolivia. Y empiezas a reflexionar sobre el niño de Bolivia, que el niño de Bolivia pasa por diferentes dilemas, y en su casa o en su comunidad hay mucha contaminación, y resulta que en Bolivia hay multas. ¿Y luego? ¿Y cuándo llegamos a la realidad del niño mexicano? Este niño posiblemente de colonias como Tepito o zonas bravas, donde también se necesita de alguna manera llevar una estructura de aprendizaje moral, de aprendizaje conductual, de aprendizaje que le permite que se interactúe con esa realidad. Este es el problema con la globalidad. No es que esté, porque en algún momento se tiene que dar. Pero pensar que hoy todo tiene que estar conectado porque el individuo del siglo XXI tiene que responder a esta necesidad, nos vuelve a caer en la misma necesidad de que al final tenemos un sinfín de información que no le sirve al sujeto. Y que al final estamos enseñando nuevamente un sinfín de saberes, pero en su realidad está totalmente distante. Porque no estamos pensando en la realidad educativa que se debería de centrar en el mismo sujeto como el paradigma lo indica. Pero hay otro conflicto detrás,
y lo mencionó también, bueno, la maestra Elsa no lo mencionó, pero en el debate se mencionó. Y tiene que ver directamente con la cuestión de realmente quiénes quieren estar en este marco educativo. El año pasado platicábamos, Ale y yo, de estadísticas que había, por ejemplo, sobre maestros que se les preguntaba si les gustaba su labor docente o les gustaba lo que se dedicaban. Y había estadísticas donde hasta el 87% de los entrevistados decían: no me gusta lo que hago, no me gusta estar dentro de la educación, pero a eso me dedico. Y en la mañana, cuando suena el despertador, digo: ay, otra vez. Ojalá hoy en la mañana tiemble, que se suspenda Pero eso dicen otros. Eso dicen otros, no es aquí, eso dicen en otro lado. Pero dicen, en las encuestas que se hacen a estos personajes, muchos dicen: quisiera que pasara algo para que se suspendiera la actividad, por lo menos una hora, por lo menos ese día. Y volvemos a un problema mucho más grande. Es decir, estás en una profesión que implica un contacto humano constante y no te gusta estar ahí. No, es que no me gusta la interacción con los alumnos, no, es que... Y empezamos a poner pretextos y pretextos y pretextos. Las cifras, si es que son reales o no, son bastante alarmantes. ¿Qué ocurre con un sistema educativo que no brinda la estabilidad emocional incluso para el mismo docente, para todos los días querer llegar a ese espacio y sentirse agradecido por tener la oportunidad de trabajar con otros? Eso tampoco se ha reflexionado. Ok, y la parte del diálogo constructivo entre educador y alumnos. Sí es bien cierto que a nosotros nos pide que haya una planeación, que nos pide que nos ubiquemos de acuerdo a la etapa de desarrollo del alumno desde el punto de vista cognitivo, qué puede, qué debe aprender, cómo lo debemos de tratar, estrategias, dinámicas, etc. Pero, oh sorpresa, llegas al salón de clase y te encuentras un contexto completamente diferente, donde puede haber sí un diálogo y puede haber un no diálogo. Porque, bueno, lo que tiene que ver ya en educación universitaria, la mayoría de las personas que se integran a los grupos son ya de carácter construido. No sé si bien o mal, pero construido. La otra es, puedes llegar a acuerdos con ellos sin ningún problema. La situación es cuando los alumnos son impositivos. ¿Qué está deseando el alumno? Aquí no, en otras universidades que nos han platicado, 10 sin ningún esfuerzo, 10 sin lectura, 10 solamente asistiendo, y eso a veces, 10 sin tener una disciplina. Eso es lo que nos están diciendo, cuando el diálogo debería ser algo que nos construya desde la parte educativa. A la tolerancia no significa poder cederte todo lo que tú quieras, porque ya pagaste, porque ya estás aquí o porque me intimidaste simplemente. La pedagogía del siglo XXI es muy diferente a la del siglo XX, y lo que lo diferencia es las necesidades afectivas que ya había comentado el doctor, este avance tecnológico, todas las herramientas que hay, y también la forma en cómo corre la información a todos ustedes. Pasamos a la que sigue, por favor. De la escolarización y la enseñanza básica a la red socioafectiva. Resulta que en el último modelo curricular 2016 nos pide que lo más importante sea que la inteligencia emocional, la parte afectiva del alumno. Yo les comento que en ese sentido hay algo que a mí me llama mucho la atención y me dio risa, porque a las educadoras les ponen como ejercicio, y Mari no me deja mentir, les ponen como ejercicio que enseñen a los niños a que reconozcan esta parte de su rollo afectivo, ¿no? Que busquen estrategias y algunas ideas para que ellos lo hagan. Padrísimo, una gran capacidad. Desafortunadamente, creo que Mari me lo contó ya, si no, a ver si no me equivoco, la educadora tenía como la intención de ponerles pulseras de colores a cada quien, ¿no? Entonces, el amarillo para la alegría, el rojo para el enojo, el morado para tal, ¿no?
Entonces de repente, y ya la maestra les explica, mira, si te sientes así, ponte la pulsera de este color. Llega el niño con una pulsera roja y le pregunta la maestra, ¿estás enojado? Le dice, no. ¿Y entonces por qué traes la pulsera roja? Pues porque ya no había de otro color, ¿no? Entonces, y la otra es, si las personas que están a cargo también tienen la capacidad de reconocer en ellas mismas esas emociones para poder enseñarle al otro. Hablamos de una experiencia, como lo diría Jorge La Rosa, ¿no? Podemos enseñar a partir de la experiencia y de nuestra propia experiencia. Cuando nosotros tengamos esa parte, a lo mejor de poder relacionar la parte socioafectiva, la parte emocional, con la parte educativa, entonces estaremos hablando de una evolución de otro nivel. Que también tendría que ver con el jueves que tuvimos la comida con el desayuno con los expertos, con esta pedagogía que tendría que ser el arte de enseñar. Y a veces los maestros, por todas las exigencias administrativas, un exceso de carga de trabajo. Entonces, ya nada más es copiar y pegar, actividad, no tiene que ver con el tema, pero no le hace, ya le rellené, ¿no? Y ya cumplí con mi parte administrativa. ¿Eso nos exigirá realmente la educación del siglo XXI? No. Gracias. Ahora, en esta cuestión del arte de enseñar, radica mucho el peso en la figura del docente. Pareciera ser que, así como existió la evolución del estudiante y donde de repente sus héroes cambiaron y tuvo que cambiar su forma de interactuar, el mismo docente cambió también su perspectiva para relacionarse directamente con el alumno, pero también cambió su modelo en función a la interacción que tiene con el otro. Este comentario que voy a hacer es que se entienda en el contexto de lo educativo, ¿no? Es decir, ahorita alguien se levanta y dice, oh, yo estoy en contra. Eso, pues lo puedo decir. Uno de los principios, de los 14 principios, por ejemplo, de la reforma educativa, menciona que el docente tiene que modelar el aprendizaje. Volvemos a esta idea de, tiene que ser capaz de ser la imagen que el niño necesita para formarse en un proceso educativo. Eso también ha cambiado. Si ustedes recuerdan los capítulos del tan glorioso Chavo del Ocho, de los 60, 70, 80, la figura del maestro era, pero impecable. O sea, las tanto damas como caballeros vestían, pero de una manera impecable, bien planchaditos, varones con corbatita, con traje, siempre saludando. De ahí el concepto de Miss, lo que se les daba a las mujeres, de iban con taconcito. O sea, teníamos una imagen que representaba directamente a la condición de, es una persona que está modelando la condición de aprendizaje. Ese que va ahí es maestro. Ese que va ahí es maestro. Sí, pensé que estaba señalando a ella. Dije, va a entrar qué confianza las de Ale, ¿verdad? Efectivamente, podías identificar la figura educativa. A eso se refiere con ese principio, es decir, modelar esto que llamamos educación, con todo lo que implica culturalmente la figura del docente. Eso cambió. No quiero decir que el maestro o el docente, hombre o mujer, se ha vuelto fodongo, no quiero decir eso. Por eso aclaré. Además, insultándolos con la autoridad más de... No. Por eso decía, quiero que se entienda en el contexto en el cual estamos construyendo este argumento. Da la impresión, desde la visión social, es decir, posiblemente el magisterio o los que se preparan en el magisterio pueden tener muy claro que la vestimenta no da la característica directa de preparación del sujeto. Eso lo entendemos nosotros. Pero socialmente
no se entiende de esa manera, y por eso de repente la figura del docente ha quedado tachado, señalada como es un huelguista, es un flojo. E incluso hoy en día al docente ya ni siquiera se ve como una persona preparada, precisamente porque en algún sentido el modelo que en algún momento se construyó socialmente se cambió. Ahora, no digo que esté bien o esté mal, porque estamos en otros tiempos, pero uno de los principios, por ejemplo, que marcaba la reforma era: ¿cómo hacemos para que nuevamente los docentes del siglo XXI tengan por lo menos la facha de ser docentes? Porque esa era la intención, que los niños, los jóvenes, los adultos creyeran que verdaderamente es docente, y que no fuera como seguramente le ha pasado. Bueno, no sé si en la escuela de la maestra Elsa pasa, en la escuela donde yo ejerzo, luego son juntas de consejo y hay veces que llegan y dices: te cae que vienes así, ¿no había otra pijama para que...? Sí, claro. Y reitero, no es que eso defina a la educación, pero sí da un perfil de a quienes estamos formando, sí da un perfil de imagen, porque recuerden, bien lo decía Jung, nos movemos a través de arquetipos, nos movemos a través de modelos que vamos siguiendo. Cada uno de nosotros hemos construido una personalidad de acuerdo a los modelos que hemos representado a lo largo de nuestra vida. Y esos modelos nos han definido incluso para poder ser docentes o poder prepararnos en esta disciplina. Si no cuidamos esos detalles de al menos hacerle creer a la sociedad que somos docentes, entramos en esta característica que mencionaba, esta diapositiva, la cuestión del arte de enseñar. Hay una regla que dicen en el fútbol, ¿no? Que dicen: para ser un buen portero, primero tienes que parecer portero. Eso aplica directamente con la educación. El primer paso para medianamente creerte docente en cualquier nivel es cumple con ese arquetipo, intenta medianamente portarlo de manera digna. Ven que hasta incluso en los años 90 se creía que el verdadero académico era el que usaba su saquito y sus parchecitos aquí, ¿no? Era un arquetipo que se tenía, y hasta incluso los Simpson han hecho esa parodia cuando Mero se pone a dar clases y le corta su traje unos parches, los pone aquí, porque él dice: yo ya soy un académico, ¿no? Porque efectivamente son los arquetipos que vamos construyendo. ¿Los ha perdido la educación? Sí, efectivamente. A nivel sociedad, el docente ha perdido prestigio también por eso, por la forma como se presenta a veces a sus mismos centros, donde ni siquiera da la presencia de lo que debe ser y lo que está impactando en sociedades futuras. Claro. Y exactamente eso tendría que ver con la parte antropológica, ¿no? De quién verdaderamente, quién verdaderamente está como hecho, formado para estar dentro de las instituciones, ¿no? Algo que se le ha criticado por siempre a la psicopedagogía es precisamente esa parte de enseñar. Pues hay gente que verdaderamente a lo mejor no es para ser un maestro, y a lo mejor estaría bien en otra instancia, y a lo mejor cumpliendo un buen propósito, ¿no? La problemática es que solamente encontró trabajo, aunque sea de maestro, ¿no? Y hay muchos que lo dicen así, sí. Aunque sea por lo mientras, lo que decía ayer el maestro Andrés, ¿cómo dijo el maestro? Doy clases de a 20 porque me pagan 20 a comer, algo así, ¿no? Entonces, precisamente, si nos vamos a la otra diapositiva, es cómo somos educados. Y precisamente no es nada más desde el punto de vista del alumno, sino es desde el punto de vista del maestro. Hay compromiso por parte del maestro, hay compromiso por parte del alumno, hay disciplina por parte del maestro, hay disciplina por parte del alumno. Esta es una parte formativa. Las áreas formativas me dicen precisamente que tengo que comenzar a actualizar. Y hablamos de una actualización del sistema educativo en el sentido de, ustedes saben que para cambiar todo el plan de estudios y demás, tendremos que remitir las peticiones a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, etc, etc, etc. Pero y entonces, si la sociedad nos está pidiendo
los mismos alumnos a cualquier nivel, desde básico hasta superior, nos están pidiendo que tenemos que mirar con otros ojos el contexto de donde nos estamos desarrollando. Entonces desde ahí es desde donde tenemos que cambiar nuestro trabajo dentro de la educación. Estamos viendo una realidad difícil, compleja, en lo social, en lo económico, en la situación de valores, y no es que les tengamos que besar la mano, valores no es que les tengamos que besar la mano a los adultos, sino cómo nos comportamos con nosotros, de juicios y actitudes ante el niño. Sí, mencioné esta diapositiva el papel importante de educar a este sujeto. ¿Cómo se le está educando al alumno del siglo XXI? Entendiendo que las verdades morales que nos rigieron a nosotros ya no son las verdades morales que ellos tienen. Pongo un ejemplo. En los años 70, 80, el constructo de lo moral estaba muy arraigado a la condición de lo religioso. Vestíamos incluso de acuerdo a lo que lo religioso, en particular la fe cristiana, determinaba una moralidad social. Entonces, era impensable incluso decirle a Dios, Diosito. Tú estabas diciendo, ay, es que Diosito, te dando una cachetada y dígalo bien, es Dios. O sea, porque había una cuestión moral que determinaba directamente al sujeto, pero porque teníamos verdades sólidas, verdades ya establecidas. Existía en nuestra infancia 8 planetas, primero nos dijeron que había 9 planetas del sistema, ¿no? Después desapareció uno, quién sabe dónde se fue, o en qué lo convirtieron, y nos quedamos con 8. Y teníamos verdades muy establecidas. Si querías encontrar información de algo, pues no era un clic, ibas a tu confiable papelería y pedías la monografía, que era una estampita con imágenes. Oye, ahorita, ¿no te pasó a ti que cuando ibas y comprabas la monografía, copiabas y ya la pegabas y se te había olvidado? Ale, yo no soy de esos tiempos. Perdón. ¿No me contaste? No has pegado al 2000, Ale, no has pegado al 2000. Okay. Sí, bueno, la gran mayoría, a menos que alguien de aquí tenga 18 años, Levanten la mano ¿quién tiene 18 años? 19. 20, todos tienen 20, ¿no? La mayoría, ¿verdad? 25. ¿Quién tiene 25? 25, Pero la gran mayoría, el señor de 60, 25, 25. Fíjate, la mayoría de nosotros crecimos con esas verdades tan establecidas que si tú te necesitabas comprar una información, ibas a comprar tu monografía o ibas a sacar un libro, pero no teníamos la cultura ni siquiera de investigación. Tú ibas a la biblioteca, sacabas el primer libro, abrías el índice y decías, lo trae, adiós. O sea, no comparabas porque no teníamos esa necesidad. Si estaba publicado era cierto, ya con eso bastaba. Y era tu argumento para cuando el maestro te decía, oye, es que esto que estás diciendo no es correcto. ¿Cómo? ¿Aquí lo dice, maestro? Ay, no, si lo dice, sí, pues sí, está publicado, es cierto. Es decir, la forma como nos educaron se establecía por verdades absolutas. De repente la sociedad del siglo XXI cambió incluso en esa moralidad donde hoy todo está permitido, hoy todo es relativo, hoy todo es cuestionable. Hoy incluso el alumno puede decir abiertamente, usted no tiene derecho a decirme eso. Y tiene hasta incluso en esa moralidad cuestionable la autoridad aparente de cuestionar al mismo docente. Porque hoy todo se volvió relativo.
Hoy incluso le dices a un alumno, es que creo que no estás interpretando bien el texto, y puede capaz decirte, ay, pero ¿quién lo dice? Porque desde su percepción, es decir, oye, no. Y entonces ahí va la queja de, es que usted no me está entendiendo, porque yo lo estoy construyendo desde tal teoría que es, pues, aunque sea la teoría que tú te inventes, debe haber como un parámetro de lo que nos rige como proceso de aprendizaje. En esta cuestión de cómo educamos al sujeto del siglo XXI, entra un dilema, porque las escuelas incluso, y era una de las preguntas del debate, es decir, entran en la posición de ¿cómo lo educamos? Lo educamos a través de una moral institucional que todavía sigue siendo la moral del siglo XX, donde le decimos, pórtate bien, el papel de baño no va en el migitorio, tienes que comer a determinada hora, toma distancia de manera correcta. O sea, lo educamos de esa manera, no tienes basura, a esta escuela se entra a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, con esa moral institucional, o lo educamos con la moral social que dice, lo importante es que llegue. Y ahí está, el niño llega a las 9 de la mañana y, hoy estás llegando tarde, pero está llegando, y es lo importante es que venga. Entonces, pues sí, pero lo necesitamos temprano. No, pero lo importante es que no falte. El eterno dilema de si lo repruebas o no lo repruebas. El eterno dilema de, pero es que no han consolidado la escritura. No importa, hay grandes genios que hasta la preparatoria lo consolidaron. Pues sí, pero entonces ¿por qué nos regimos? ¿Por verdades que nos den un camino o porque todo está permitido en la sociedad del siglo XXI? Que pareciera ser el gran cuestionamiento de los sociólogos. Entre ellos, por ejemplo, Bauman, de Sociedades Líquidas, ¿no? Que dice, hemos llegado, ¿no? Exactamente, hemos llegado a un punto donde todo el mundo tiene la verdad, todo el mundo quiere defender su verdad, y ya no tenemos ninguna verdad. Tenemos la solución, la verdad, desde diferentes contextos. Y entonces, ¿no me escuchó? ¿Ya me escuchó? Ok. Aprender en diferentes contextos y en diferentes espacios, cuando precisamente, no sé si escucharon lo que Mari dijo al principio, para educar a un niño se necesita todo un pueblo, precisamente todo lo que escucha el niño, ¿no? Desde el señor de los tamales. ¿De dónde aprendiste eso? El señor de los tamales lo dice, ¿no? Es que la señora Juventina sí le grita a su esposo, y eso aprendiste, sí. O sea, el niño va aprendiendo desde diferentes contextos y desde diferentes espacios. Y nosotros también. Aún a pesar que estamos en nivel universitario, también estamos modificando muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras ideas, y precisamente nuestra sociedad ha cambiado. Antes no se hablaba de crimen organizado tan abiertamente, y si había, no sé, asaltos, etc., no era tan abiertamente. Si había quejas en cuestiones de políticos, todo se guardaba atrás de los noticieros. Ahora ya no, y ahora ya es en las novelas tan vistas, se dicen peladeces, ¿no? Y antes, ni de chiste. Y tenemos que vivir con esas nuevas aportaciones, de saber que existen nuevos libros, nuevos autores, nuevos programas, nuevos equipos, ¿no? Que ahora ya les dices, por favor, copien lo que esté en el pizarrón. Sí, maestra, ¿cómo no? O sea, no te diste el tiempo ni siquiera de pensar lo que estabas haciendo. Se satura la memoria. Ah, sí, se satura, todas las memorias se saturan, por supuesto. Y entonces, nos vamos a la siguiente. Educación como un hecho complejo e intencional. Un hecho complejo porque a veces pareciera ser que vamos en contracorriente, como se llamaría el programa de ayer, ¿no? La educación va en contracorriente. ¿Por qué? Porque no se nos abren a veces los caminos para llegar a las metas y objetivos que queremos. Porque nosotros mismos a veces nos saboteamos, nos da miedo atrevernos, nos da miedo buscar, nos da miedo experimentar. Porque tenemos miedo también de hacer una propuesta y de decir, yo puedo hacer esto. Ayer me quedé
con esto que decían de la psicopedagogía, la actualización o la actualidad de la psicopedagogía. Y yo escuchaba, es que los patrones no saben qué es la psicopedagogía, y yo me quedaba pensando, pero tú tampoco les platicas. Y para saber qué es, tengo que investigar. ¿No? Tengo que ofrecerme, tengo que ofertar en este mundo tan globalizado, tengo que ofertarme y tengo que decir, ¿no? Y entonces la educación no solo se va a dar como un hecho formal, porque no nada más por aprender, aquí no le vamos a poner calificación, sin embargo les apuesto que han aprendido, o por lo menos han tenido la idea de buscar más información, de contextualizarse, de saber hacia dónde. No han encontrado el hilo negro, pero sí les han caído algunos, espero 20, ¿no? 30, 50. Claro, y es que desde esta educación como un hecho complejo, a la figura del docente es bien sabido que le hace falta cultura, por lo menos al docente del siglo XXI. Y no hablo de cultura en el sentido intelectual, sino hablo de cultura de acercarse a todo lo que le favorece al sujeto del siglo XXI o le determina al sujeto del siglo XXI. Les pongo una experiencia que me ocurrió. En la mañana en una escuela primaria a nivel federal ejerzo el cargo de subdirector académico y ahí voy llegando y me dicen, pues no va a estar la maestra 30 minutos, entre con los niños su actividad. Yo, ¿qué están haciendo? No, pues la maestra no nos dejó nada y dice que ahí viene. Y entonces a mí, en mi brillante capacidad docente, dije, vamos a jugar lo siguiente en lo que llega su maestra. Yo voy a tararear una canción y ustedes levantan la mano y me dicen cuál es. Fíjense, mi realidad, ¿no? Y yo empiezo bien contento. Yo según todavía estaba como en la realidad de los niños. Veo que ustedes alguna vez escucharon la canción de Barney, la del Barney es un dinosaurio. Pues yo agarro y bien emocionado, ahí les va, ¿no? Y yo, y los niños. Y yo, sí. A ver otra vez. Y yo, ahí va, está bien fácil, niño, ¿no? No sabemos cuál es, ¿no? Y yo en mi competencia, bueno, punto para el maestro, vale. Maestro 1, alumno 0. Ahí va la segunda canción. Y yo intentando hacer memoria en mis caricaturas, ¿no? Y entonces empiezo a cantarles la de los caballeros del Zodíaco. Y yo dije, bueno, llegó un momento donde yo iba arrasando la competencia. Obviamente íbamos 6-0 y les digo, bueno, ¿cuáles se saben? Y entonces me empezaron a nombrar caricaturas que ni por aquí, o sea, es más, ni siquiera que me supiera la canción, ni siquiera las tenía referenciadas de que existían. O sea, caricaturas que digo, ¿y eso dónde sale? O sea, cosas que no, el perro y el lagarto y los hijos. Cuando me refiero a la cuestión cultural es que en este choque generacional al docente le hace falta cultura, adentrarse a este mundo donde esté el estudiante. ¿Qué está leyendo el estudiante? No todo el tiempo es intentar ver únicamente el canal del Congreso y el 22 o el 40. De vez en cuando, pues vamos a ver qué está viendo el alumno. Hoy se puso de moda, entre ellos novelas, pues es necesario la conocida tan famosa Rosa de Guadalupe, el conocido Enamorándonos, el contenido que se genera en redes sociales, el contenido que se genera en Badabun, el contenido que se genera, o sea, el rincón del barro, el rincón del barro bueno, no sé si hay un canal así, pero es decir, esta cultura es necesario que aunque haya sido formado en un proceso del siglo XX, tienes que acercarte a estos nuevos contenidos. ¿Cómo entender al sujeto del siglo XXI si no entiendes lo que están viendo? ¿Cómo se están formando? ¿Qué contenido están escuchando?
Por eso decía en un momento, hoy tú ves las telenovelas y de repente la telenovela avienta una grosería y dice, no, es que ese cabrón. Y dices, órale. Dices, pues si cuando yo veía novelas no decían groserías. Ajá, exactamente. O si decían una, te enterabas después, no, es que está súper polémica porque... Y si acaso decían güey, ya era muy brava, ¿no? Se le salió. Efectivamente. Porque este proceso de educación en la culturalización al sujeto es un hecho tan complejo que implica estar aprendiendo todo el tiempo. Lo que nosotros aprendimos en el siglo XX nos sirvió para formarnos para este momento, pero tenemos que volver a agarrar los libros, ver las redes sociales, ver YouTube. O sea, necesitamos volver a entrar a ese contenido para poder entender cuando el alumno dice, es que estoy viendo esto, es que vi tal video, es que en tal video se contó esto, y que uno se agarre como diciendo, ah, caray, pues mira, yo no lo he visto, pero creo que es mentira. Es como si tú no te has acercado a ese contenido, no sabes cuál es la interacción o el gusto que ellos tienen por aprender. De ahí que en esta realidad tan compleja se requiere, y lo bien lo decía Ale, que todo el tiempo el que está en el ámbito educativo forzosamente tiene que estarse preparando. Claro. Todo el tiempo tiene que estarse preparando. Desde una visión formal, una visión institucional, y una visión informal, con libros, revistas, todo el tiempo estar viendo algo, aprendiendo algo. Sí, y finalmente, como es una educación, la educación y finalidad de la educación deben de ser un compromiso ético, moral, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Debe de tener un compromiso, debemos comprometernos. Nos vamos a la siguiente. Por eso hay en educación tiene que haber aportaciones creativas. La que sigue, por favor. Estamos hablando de una pedagogía comunitaria, donde debe haber nuevos perfiles y roles profesionales. Eso es básico, eso es innegable. Donde a partir de esto tenemos que ir a través de dos dimensiones fundamentales. Primero, recuperar o clarificar la especialidad. ¿Hacia dónde van? En psicopedagogía estábamos hablando, por ejemplo, si tienes que saber teorías de desarrollo, teorías de aprendizaje, educación especial, orientación educativa o educación en situación de encierro. ¿Hacia dónde vas? En la maestría en educación y evaluación, si te vas a educación, a pedagogía, psicopedagogía, diseño curricular, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Tenemos que comenzar a clarificar. Y lo digo porque en el área de investigación generalmente les pregunto, ¿y cuál es tu tema? No sé, maestra, ¿y usted cuál me recomienda? No, pues el trabajo es como yo. Ay, no sea mala, clarifíquemelo. Y entonces tú ya hiciste un esfuerzo. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Y la parte del compromiso, Juan, no sé si a ti te ha pasado, la parte del compromiso se convierte entonces en una problemática que el alumno tiene que enfrentar y que le cuesta trabajo. Que ha vivido en algún momento resolviéndole para que las cosas te salgan bien, te resuelvo y me evito problemas, ¿no? Para que tengas 10, pues no te dejo tarea y no las califico. Para que te saques 10, pues no te hago examen y todos felices. Y entonces, ¿dónde está el compromiso? Sí, el rol profesional, e incluso el mismo rol que determina el docente y el alumno, deben de estar muy claros. El alumno, sea cual sea el nivel donde se desarrolle, debe entender que es alumno, y el docente debe entender que es el docente. ¿A qué me refiero con esto? En otras escuelas, esto no pasa aquí en el INPI. Luego nos encontramos con que alumnos que dicen, quiero meter una aclaración de calificación. Y dices, bueno, oye, pero pues claro, te la respondemos con todo gusto. Porque yo creo que me merecía 10. Bueno, pues ahí te van los resultados. Sacaste 5 en el examen, sacaste 7 en el ensayo, sacaste 8 en tu exposición.
¿Pero por qué? Si yo me merecía 10. Y no, además, no participabas. Y es que a veces estos pequeños detalles se le olvidan al alumno que precisamente es alumno. El alumno vive un proceso en el cual en ese momento cumple con un rol de estarse formando. Que claro que en la interacción humana, pues claro que puede haber procesos donde sea errónea la evaluación hacia el alumno, claro que se puede dar. Pero cuando el alumno viene con la idea de necesito sacar 10, 10, 10, 10, yo no puedo fracasar, entramos en una situación a veces de choque, porque pierde por un momento la identidad de tú eres alumno, en este momento estás formándote. Va a llegar un momento donde tú estés del otro lado, tú seas el docente, pero en ese momento es un rol muy específico que tienes que entender que eres alumno. Y como lo decía la maestra Elsa, en este momento tienes todo el derecho de equivocarte. Y el equivocarte no es una condición de fracaso, es una condición de tu misma formación. Que no redactas bien es una condición de tu mismo rol de alumno. A ver, los alumnos dicen, es que nos ha pasado con los de maestría en tanatología, porque compartimos luego alguna clase, y nos ha tocado que dicen, pero es que mi ensayo está bien redactado. Bueno, en Japón, porque aquí tiene varios errores en el proceso. Y nos dice, pero no, pero yo me merezco más calificación porque es mi esfuerzo. Es que no basta el esfuerzo, porque tú eres alumno en este momento. O porque tengo otra edad, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo otra edad. O sea, no tengo la misma edad que los demás. Ajá, sí, es que yo soy más grande y me está costando el doble de trabajo. Pues mucho gusto, pero aquí eres alumno. Tu realidad es que aquí te estás formando. Así seas el más grande o el más joven, te estás formando. Y las correcciones que se te hacen son en ese sentido. En ningún sentido son personales. Son para hacerte entender que te estás formando, que estás en este proceso de construir algo, que estás definiendo o adaptando procesos del caos, porque hay que entender que estudiar es un caos. Incluso algunos que están en maestría o hasta incluso en una licenciatura posiblemente dejaron de estudiar un tiempo y de repente regresaron a la rutina de volver a leer, volver a organizarte, tener que estar subrayando en el metro mientras estás sentado, o sea, tener que desvelarte, es un caos. Pero ese es el rol del estudiante. Aunque tú des clases en otro lado y seas el mejor maestro de Harvard en las tardes, pues en las mañanas eres estudiante y debes de asumir ese rol de estudiante, porque estás en un proceso de formación. Esta es la identidad de los roles. Si al alumno se le olvida que es estudiante y al docente se le olvida que es el docente, entramos en un caos en este marco educativo. Sí, por supuesto. Y entonces, pues vamos a la siguiente, por favor. El análisis de la crisis de la educación en los años 60 se centraba precisamente en los altos índices de analfabetismo en todo el mundo. Eso no era exclusivo de México, ¿no? Pues la desigualdad en la educación también genera desigualdad social y económica. Por favor, la que sigue. La que sigue. Y entonces aquí, debemos pasar a auténticos proyectos educativos. Necesitamos que ustedes, como profesionales, comiencen a resolver conflictos. ¿De dónde? De la sociedad. Necesitamos que ustedes, como profesionales, comiencen a entender cómo se elaboran o qué son planes de estudio. Necesitamos que ustedes tengan una visión amplia de quiénes son y a dónde van, qué necesitan. Tener auténticos proyectos educativos comunitarios estructurados en y desde la red, ¿no? ¿Quién es la red? La sociedad, la familia, la escuela. Dirá mi querido maestro Andrés, no para preservar la sociedad, sino para saber qué hacer en ciertos momentos. Necesitamos también, dice aquí, desde la comunidad, y que la globalización garantice la base común educativa. ¿Qué necesito? ¿Realmente la escuela me está enseñando a resolver situaciones, a enfrentar y a afrontar la vida? ¿Me sirve lo que me enseñan? ¿O nada más es para pasar?
Y en lo local se debe sostener la singularidad y la motivación, que precisamente ayer era de lo que hablaron en el programa, de la parte de la motivación. ¿Qué tan importante es, bien cierto? Sí. ¿Qué tan importante es que los maestros me motiven? Claro, por supuesto. ¿Qué tan importante también es que la familia? Claro, por supuesto. ¿Y qué tan importante es que yo mismo? Porque tenemos casos, bueno, en otros lugares, donde los mismos alumnos se sabotean. ¿Y por qué tenemos que leer eso? ¿Por qué no nos deja lo otro? Decía el doctor hace rato, a ver, espérate, ahorita eres alumno y allá eres el rey de España, o sea, espérate tantito, ¿no? En lo local se debe sostener la singularidad y la motivación de la implicación por mero sentido de pertenencia e identificación de los educandos y de los educadores. Y precisamente todo ello puede y debe ser la razón de la nueva pedagogía del siglo XXI. La que sigue, por favor. Dice la diapositiva, hay que actualizar los roles del educador y del educando, recuperando el sentido del aprendizaje interrumpido, lo que mencionábamos en la participación anterior. Es necesario que actualicemos lo que en algún momento nos enseñaron y que entendamos precisamente las necesidades de cómo aprende el sujeto del siglo XXI, a qué interacciones tiene, a qué mundo se acerca. Les decía lo de los héroes. Nosotros crecimos con héroes muy establecidos, incluso con la idea de un Batman, un Superman, héroes. Crecimos con la idea de él es el bueno de la historia. Hoy el bueno de la historia es el narco, y hay tantas series donde de repente el protagonista es el narco porque está galán y está trabado y todos así me la pelan, yo soy el mero mero, órale. Y de repente hasta perdón, ¿qué diga? Me emocioné, fue un diálogo de la serie. Un diálogo de la serie, y yo lo digo de la serie. Es el contexto, ¿verdad? Es el nuevo contexto. Oigan, por cierto, si un día ven Relatos, hay un programa de relatos. Quien no haya visto Relatos, ha leído todos los sábados de 12 a 1, pasa en vivo Relatos Inexplicables, que lo pusimos a leer. Y un día en un programa, se me fue una grosería, pero no voluntaria, se me fue así. No fue voluntaria, confundí un apellido que tiene que ver con el falo masculino y lo aventé así directamente. Bueno, ya se imaginarán toda la burla que me hicieron durante esa semana por estar pensando aparentemente en otras cosas. Bueno, regresando a la parte de la interacción, por si lo buscan un día ese programa. Hay que acercarnos precisamente a ese contenido nuevo. Es ese contenido que hoy involucra a este sujeto. Y que es ese contenido que quedó interrumpido en el momento en el cual nosotros dejamos de formarnos, porque seguramente cuando terminó la licenciatura, la mayoría posiblemente dijo, pues tal vez me voy a esperar un ratito, o sea, no quiero ir de continuo. Y hubo un hueco donde se generó contenido y ya no tuviste la oportunidad de acceder a él, o porque no quisiste, o porque simplemente ya no fue de interés. A eso se refiere esta diapositiva. Es necesario ver qué se escribió de nuevo, qué se dijo, qué se está comentando hoy en día, porque la necesidad del siglo XXI lo demanda. Repito, es un principio para aquel que se quiere dedicar a la educación. Tiene que tener mucha más cultura. Y con cultura no me refiero únicamente a la cuestión académica. Es claro que ese es un peso fundamental, pero también a la cuestión social. Todo lo que le ocurre a nivel global y a nivel sociedad, es necesario que el docente se acerque a ese contenido. En conclusión, precisamente necesitamos, el gobierno, las autoridades y demás no son quienes nos van a ofrecer un cambio. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. ¿Desde dónde? Desde nuestro propio contexto. ¿Cómo? Pues con el compromiso de saber que queremos conocer y qué queremos hacer.
y hacia dónde vamos. Nuestra sociedad necesita cambios, necesita soluciones. Las problemáticas ya las vimos y las sabemos y las vivimos, pero ¿qué vas a hacer tú como psicopedagogo? Porque tú es tu nombre y tu segundo apellido, y tu primer apellido, tu segundo apellido, pero el siguiente es psicopedagogo, es maestro en educación, es maestro en evaluación. Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? Pues, ¿Va a dar su conclusión el doctor? bueno, retomando un poco lo que dijo Ale, esta cuestión de identificar precisamente el rol del docente, es necesario que se identifique precisamente, reitero, los nuevos héroes de este siglo y trabajar con ellos. Sigo haciendo mucho hincapié en la condición de modelo del aprendizaje. Es necesario que el docente empiece a creerse nuevamente que es el camino para ese cambio. Nada más, muchas gracias. Agradecemos mucho la atención. Pues agradecemos a los ponentes de esta mesa de diálogo y en este momento se realizará la entrega del reconocimiento a la maestra Alejandra González Díaz por su valiosa participación. Asimismo, también se entregará el reconocimiento al doctor Juan Alfredo Polo Espinosa por su excelente participación en esta mesa de diálogo. Es así como les brindamos un caluroso aplauso a nuestros dos ponentes